el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenos días, oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana nos vamos a referir a esa campaña electoral que ya oficialmente ha iniciado hace algunas semanas, donde la fiesta de la democracia burguesa ya comienza a desplegar todo su poder. En primer lugar, claramente recordar una verdad que debe ser recordada permanentemente por la clase trabajadora. La democracia, en términos absolutos, no existe, sino que, como toda forma de gobierno, expresa cierta relación de clase. En el caso de nuestro país, obviamente, debemos hablar de una democracia burguesa, es decir, una expresión, una forma que adopta la dictadura de clase de la burguesía, la dictadura de los capitalistas, la dictadura de los patrones. Es la democracia burguesa una forma determinada que adquiere la utilización del Estado por parte de la burguesía para oprimir a las grandes mayorías populares y mantener su sistema de dominación. Claramente, cuando hablamos de democracia no podemos hablar de que es un gobierno del pueblo, un gobierno de las mayorías populares, ni nada por el estilo. Se trata de un sistema que sirve para disimular justamente ante esas grandes masas el hecho de que vivimos bajo el yugo de la explotación capitalista. Las masas populares no tenemos ni podemos tener bajo la democracia burguesa ninguna opción, absolutamente ninguna opción de participar en la toma de las decisiones que tienen que ver con los temas verdaderamente importantes de la vida del país. Decisiones como las de someterse al imperialismo, someter toda la estructura económica y social del país a los intereses de las grandes multinacionales imperialistas, no se cuestionan en ninguna parte de la campaña electoral ni en ninguna instancia del gobierno, ya que corresponde justamente a una de esas medidas que toma por sí y ante sí la burguesía, le impone al resto del pueblo, y eso se hace justamente a través del sistema democrático burgués. La decisión de darle todo tipo de privilegios a las multinacionales, de pagar la deuda externa, de subsidiar a las patronales de todas las maneras posibles, de someter a los trabajadores a salarios miserables, de que el sostén de toda la recaudación del Estado recaiga sobre los trabajadores, que encima de soportar sueldos que no alcanzan para sostener las condiciones más elementales de la vida, encima de eso hay que pagar cada vez que se compra cualquier producto, mediante el IVA, un impuesto para que el Estado sostenga capitalistas. Ya antes de cobrar el sueldo, gran parte de los trabajadores pagan el IRPF, con el cual se sostienen subsidios a las multinacionales, el gran capital. Nada de eso está en cuestión, nada de eso, ninguna de esas decisiones están abiertas a la participación popular de ninguna manera. Nunca, ninguna de estas grandes decisiones estarán en manos de las grandes masas populares en este sistema político, en el sistema político de la dictadura de clase de la burguesía. En este marco es que hay que analizar la realización de las elecciones cada 5 años, que implican al menos un año y medio de campaña electoral, entre las elecciones internas, las elecciones generales, el balotaje y después las elecciones departamentales. Acá, en este proceso, se van a presentar ante el pueblo una gran variedad de supuestas opciones que en realidad solamente constituyen variantes de lo mismo, ya que en lo esencial todos los partidos con posibilidades reales de acceder al gobierno comparten el mismo programa de defensa de los intereses del capital. Como en toda campaña electoral, ya se ponen en juego todos los recursos con que cuenta la burguesía y sus representantes políticos para moldear la opinión pública. Los aparatos políticos que cuentan con mayores recursos, obviamente aquellos que cuentan con el mayor respaldo de los sectores burgueses más importantes, son los que realmente tienen los medios para dominar la campaña. La publicidad en los medios de comunicación, el manejo de las redes sociales, actualmente la utilización de tecnología de punta como de inteligencia artificial, etcétera, todo para ir moldeando
la intención de voto del electorado, son los que van determinando, en primer lugar, qué temas se van a discutir y qué temas no se van a discutir en el marco de la campaña electoral. Y por supuesto van a ir moldeando cuál será el resultado final, es decir, qué sector político va a terminar siendo elegido como el administrador de los intereses, o mejor dicho, en mayor parte de los intereses de la burguesía. ¿Por qué decimos en mayor parte? Porque en realidad en este sistema de gobierno, donde va a haber un presidente, un poder ejecutivo que pertenecerá al partido ganador, también en el Parlamento y también en los gobiernos departamentales, etcétera, en toda la estructura del Estado, se distribuyen entre los diferentes grupos políticos la representación general de los intereses de la burguesía. De manera que más o menos todos los grandes partidos van a tener una partecita de la administración del Estado, que aparte, por supuesto, de en primerísimo lugar servir para defender los intereses burgueses, también les permite obtener todo tipo de beneficios negociados mediante actos de corrupción, etcétera, etcétera, que termina alimentando a ese grupo que se dedica como profesión a la administración de los intereses de la burguesía en el Estado. Como decíamos, la campaña electoral ya se ha lanzado y en este año, en ese marco de esa supuesta variedad de opciones que representarían una libertad de elegir, el sumum de la democracia burguesa, bueno, este año puede llegar a ser récord, ya que podría llegar a haber 23 partidos en total que se presenten en las elecciones internas. 11 ya figuran como habilitados y 12 más que se presentan como nuevos partidos, de los cuales 9 ya fueron habilitados por la Corte Electoral y 3 aún están en trámite, pero hay perspectiva de que puedan llegar a presentarse en las internas. Como comparación, en las internas del 2019 se presentaron en total 15 partidos políticos y 11 obtuvieron más de 500 votos, que es el mínimo para participar de las generales. De esos 15 partidos, 7 obtuvieron representación parlamentaria, obviamente el Partido Nacional, el Frente Amplio, Partido Colorado, Cabildo Abierto, también el Partido Independiente, Partido Ecologista y Partido de la Gente. Lo más normal es que ocurre esto, que los grandes sectores políticos, los partidos más grandes, con mayor peso, como decíamos, con mayor estructura, con mayores recursos, son los que se reparten las grandes tajadas de la torta, pero siempre se deja algún pequeño espacio para que en el Parlamento haya una o dos bancas que pertenezcan a algunos partidos menores, mostrando cómo la democracia burguesa está abierta a diferentes variantes y cómo representaría realmente los intereses de las masas populares. Como decíamos, esto no es más que una falacia. Claramente acá todos los sectores que acceden a tener algún lugarcito en el gobierno comparten en esencia exactamente el mismo programa de defensa de los intereses del gran capital y en contra de los intereses de la clase trabajadora y el pueblo explotado. Esta tendencia creciente en el número de partidos, como decíamos, expresaría en principio cierta tendencia a la dispersión del electorado, aunque realmente lo que va a pasar es que los partidos que tienen opciones serias de llegar al Parlamento son prácticamente los mismos que en el 2019, obviamente Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, son los partidos que tradicionalmente van a llegar al Parlamento y van a tener la mayoría de las bancas, también la irrupción de Cabildo Abierto, y luego habrá, como decíamos, la disputa por una o dos bancas entre los diferentes partidos menores. En las internas se pone a prueba la capacidad de movilización electoral de cada partido, y en los partidos que realmente tienen, como decíamos, serias oportunidades de acceder a la administración del Estado, se da la disputa por candidaturas. Disputa que puede llegar a niveles de confrontación muy altos, porque se está jugando la posibilidad de acceder a tajadas muy importantes en la administración del Estado burgués. Aquellos partidos que accedan a mayores cargos, a mayores que queden mejor parados de cara al proceso electoral general, van a ser los que en un eventual gobierno en el Ejecutivo o en un gobierno departamental o en la distribución de cargos en el Parlamento van a acceder a mejores repartos de cargos
y eso, como sabemos, les permite mayor acceso a recursos, a posibilidades de negociados, tranzas, etc. Entonces, como decíamos, este periodo de las elecciones internas se generan álgidas disputas a nivel interno, en los partidos que realmente tienen posibilidad de acceder al gobierno, en sus diferentes sectores, ¿no?, del gobierno. En el Partido Nacional, bueno, está claro, ¿no?, la disputa es entre Delgado y Raffo, seguramente sea Delgado, todas las encuestas indican eso, continuador, ¿no?, de la tendencia que actualmente ocupa el Poder Ejecutivo, es decir, el sector de la calle Pou, un sector que se presenta como de centro, mientras que Raffo se presenta más como una tendencia del herrerismo tradicional. De todas maneras, por supuesto, más allá de estas contradicciones internas que se generan en esta primera parte del periodo electoral, todos los sectores van a sumar de cara a el triunfo de su partido, obviamente, llegado el momento. Pero en este momento, en principio, sería Delgado el que se perfila como el sector que tiene más posibilidades de llegar a ser el candidato a la presidencia. Mientras que en el FA, la definición se está centrando entre Cose y Orsi, donde en principio Orsi tenía mayor ventaja, según las últimas encuestas Cose se ha acercado, y como decíamos, acá lo que pesa es el aparato, los sectores que tienen mayor capacidad de movilización. Bueno, detrás de Orsi está el MPP, detrás de Cose, sosteniendo a Cose, el sector que tiene más capacidad de despliegue, por supuesto, es el Partido Comunista. Daría la impresión de que Orsi llega con cierta ventaja, y que terminaría siendo entre Delgado y Orsi la disputa por la presidencia. Pero bueno, las encuestas las dan bastante cerca a Cose, y no se puede descartar que puede dar la sorpresa en el periodo de las elecciones internas. De todas maneras, claramente acá no hay ninguna diferencia, como decíamos. Si entre los diferentes partidos no hay diferencias a nivel programático, se podrán imaginar que a la interna hay mucho menos, más allá de algunos matices generalmente hechos para la tribuna o para apuntar a tal o cual sector del electorado. Por ejemplo, en el Frente Amplio se da el hecho de que mientras que Orsi apunta hacia un sector del electorado más derechoso, o sea, más vinculado al MPP, sectores, por ejemplo, que no juntan firmas por el plebiscito sobre la seguridad social, pegado, ¿no?, al discurso mujiquista, un discurso de derecha abiertamente en determinados momentos, apuntando más a sectores de capas medias. Mientras que Cose, apoyándose en su rol de mujer, ya planteándose captar el voto feminista, y sobre todo buscando ganar, mejor dicho, responder a las expectativas de la base social del Partido Comunista, que es básicamente la base sindical, dirigida por la burocracia sindical. Sabemos que el Partido Comunista es básicamente el sector que controla el PIT-CNT y la mayoría de los sindicatos, y los que no controla los influye. Y bueno, justamente a ese sector es que se debe dirigir el discurso de Cose. Por eso es que se manifestó, después de enorme proceso de dudas, se manifestó a favor de firmar por el plebiscito que impulsa, entre otros sectores, el Partido Comunista. Pero en esencia, como decimos, a nivel de programa no hay ninguna diferencia entre Cose y Orsi, y tampoco la hay, como ya en un proceso que capaz que habría que desarrollar más profundamente en otras instancias, a nivel de la extracción social de los candidatos. En otras instancias, tal vez en el Frente Amplio, que es un sector que se caracterizó siempre por tener como referentes a sectores de las capas medias y a sectores de la burocracia sindical y de las organizaciones sociales. En esta etapa, claramente la gran mayoría de los candidatos, por no decir la totalidad de los que tienen alguna que se presentan a la presidencia y los que encabezan las principales listas, son sectores directamente representantes de capas medias, profesionales, pequeños medianos empresarios, y ni siquiera se presenta
algún sector que impulse directamente a algún burócrata sindical, siquiera, como pasó con Andrade en las elecciones anteriores. En este caso eso ni siquiera está planteado en estos momentos. Es decir que tanto a nivel de programa como a nivel de las características propias de los propios candidatos, no hay ninguna diferencia de fondo, ni siquiera ninguna diferencia importante entre Orsi y Cose o entre Delgado y Raffo, que serán los que se van a disputar seguramente la presidencia. Y más allá incluso de los planteos programáticos generales en los cuales se coincide, también en las perspectivas de las propuestas concretas para el próximo periodo de gobierno, tampoco hay grandes diferencias entre lo que plantean los sectores de la coalición actualmente en el gobierno y el Frente Amplio. Por ejemplo, con respecto a cómo afrontar la economía, Orsi lo que plantea es que hay que apuntar al crecimiento del PBI y que la única forma de tener más recursos para distribuir es aumentar la torta. Hay que pensar en un país que crezca arriba del 3%, declaraba en días anteriores. Por ejemplo, si el ferrocarril central llega a la mitad del país, hay que hacerlo llegar a la frontera, es decir, hay que ampliar el negocio de Botnia, de UPM, perdón, en este caso. El tema de que hay que hacer crecer la torta para tener más recursos para distribuir no es más que la vieja teoría del derrame del neoliberalismo tan criticado de la lengua para afuera por algunos sectores del Frente Amplio, porque cuesta imaginar un planteo más neoliberal que este, de que para que haya mejoras en las condiciones de vida de las masas, lo primero que hay que hacer es hacer crecer la torta para que las grandes empresas, los grandes capitalistas se enriquezcan cada vez más y bueno, algún poquito se les escape y eso pueda permitir distribuir algunas migajas más para el pueblo. Ese es el discurso de Yamandú Orsi. Y en algún tema más específico, que es un tema al cual seguramente se va a tender a apuntar en un próximo periodo de gobierno, porque ya se genera cierto consenso en el sistema político, tiene que ver con avanzar en los procesos de flexibilización laboral. El capitalismo constantemente está buscando modificar las formas de trabajo de manera que le sea más rentable la utilización de nuestra fuerza de trabajo. Es decir, que lo que gasta en salarios, lo que gasta en, ya sea salarios directos o indirectos, le sea lo menor posible y que le permita obtener la mayor ganancia posible, es decir, que nuestro trabajo sea lo más productivo para ellos posible. Cuando se habla de productividad del trabajo, a lo que se refiere es al hecho de aumentar la explotación, aumentar lo que le rinde nuestro trabajo al que se queda con el fruto de nuestro trabajo, que es el capitalista. Y en ese sentido hay cierto consenso entre los diferentes sectores políticos. Cierto consenso no, hay total consenso entre los diferentes sectores políticos en todo momento ir avanzando en ese proceso, que con el desarrollo de las formas de producción, con el desarrollo de la técnica, va variando la forma que adopta. En particular ahora está de moda el planteo de la rebaja de la jornada laboral. Lo plantea la propia burocracia sindical, lo plantea Tabaré Viera del Partido Colorado, Orsi sale a decir que le parece una muy buena idea y que hay que sentarse a hablar. Lacalle Pou dijo, me parece bien, pero hay que hablar de productividad. Justamente, Orsi señala textualmente que por supuesto que al discutir la reducción de la jornada laboral hay que hablar de la productividad. Fíjense que lo que están planteando abiertamente es buscar la manera de que en menos horas de trabajo a la semana los trabajadores produzcamos lo mismo o más para el capitalista que nos explota, y por supuesto que nos puede mantener el sueldo, porque el ahorro viene por otro lado. El ahorro de que en menos días, en menos horas se produzca más, se produzca lo mismo que se producía antes, le implica ahorros en insumos, en todo tipo de servicios, etcétera, etcétera, para el capitalista. Aparte, con la reducción de la jornada laboral, es una tendencia internacional, se impulsan planteos de flexibilización del horario, con lo cual los trabajadores en realidad, lejos de disminuir la jornada laboral,
pasan a situaciones donde prácticamente pasan a estar a la orden del patrón casi todo el día. Bueno, este es uno de los planteos que se viene y hay consenso en todos los sectores políticos en impulsar esto. Complementado por otro tipo de formas de precarización del trabajo. Por ejemplo, Rafo plantea un plan de empleo juvenil, 15.000 puestos de trabajo en el primer año, con empresas públicas y privadas, en condiciones de total precariedad, salarios más bajos que por igual tarea, sin derechos a indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. COSE plantea extender su plan ABC para todo el país. El plan ABC, uno de los ejes que tiene, es justamente generar puestos de trabajo precarios por cierta cantidad de meses, sin derechos a despido, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera en los planteos bien puntuales, en uno u otro aspecto económico o social, hay alguna diferencia entre los planteos de los diferentes sectores que se disputan el gobierno. Por supuesto que es más que claro, cuando más uno profundiza en el análisis, queda más claro que de este periodo electoral, como de ningún periodo electoral, no hay nada para esperar por parte de las masas populares, no hay nada para esperar por parte de la clase trabajadora de nuestro país. Tanto la coalición de gobierno como el Frente Amplio que le disputa la parte gruesa del control del Estado, comparten exactamente el mismo programa de defensa de los intereses del capital y contrario a los intereses de los trabajadores y de las grandes masas explotadas de nuestro país. Por nuestra parte, por esta semana, esto es todo.